¿Qué tal? Muy buen día a todos. Sean bienvenidos a Plena tu Libro, su curso de planeación y creación literaria para todo tipo de creadores de contenido. Yo soy Gomar y el día de hoy vamos a continuar con cómo crear un personaje, en este caso toda su situación económica, para poder desarrollarlo más fácilmente y verlo como un personaje que puede cambiar a lo largo del tiempo para poder vivir mejor o peor dependiendo de sus decisiones. Comenzamos. Muy bien, antes que todo recuerda que en la descripción siempre te dejo mis redes sociales donde puedes encontrar diferentes proyectos tanto de medicinas alternativas, de literatura y de psicología. Y bueno, tanto ahí como en estos videos puedes dejarme todas tus sugerencias, dudas o aportaciones para este o próximos videos. Y recuerda que si este video te es de utilidad, me ayudas bastante dándole like, compartiendo y suscribiéndote al canal. Y también, además de todo, la ficha completa de planeación de personaje, así como la lista donde te explico todos los detalles de la misma, la encontrarás aquí abajo en la descripción, junto a otros videos que siempre te suelo agregar como material extra que te pueden ser de utilidad, ya sea como referencia o complemento a estos temas. Recuerda que si usas cualquiera de ellos, mandarles mi saludo diciéndoles que vas de mi parte a esos creadores. Ahora, vamos a empezar hablando de la vivienda de tu personaje. Puede variar mucho dependiendo, obviamente, de la especie del personaje, de si está viviendo con sus padres o con sus hijos, del mundo en el que estés tratando esta historia. Va a ser muy diferente. Puede ser, hablando del tipo de esta vivienda, una cueva, un árbol, un departamento, una mansión, un marcatextos. Recuerda que algo que te mencioné en cómo crear un mundo es que básicamente cualquier lugar es válido dependiendo de cómo lo justifiques y qué personajes crees para vivir en ellos. Ahora, esto también te va a permitir, bueno, hablar mucho de sus condiciones de salud, de comodidad. Estos aspectos también vamos a ahondarlos más cuando hablemos de la psicología y del historial clínico de tu personaje. Y hablando del historial clínico, es muy afectado por el clima de este lugar. Naturalmente le va a dar una buena salud si el personaje está adaptado para ese clima. Si es al contrario, le va a dar una pésima salud y le va a ser más difícil sobrevivir. Entonces es bastante útil, ya sea que hablemos de un clima seco, húmedo, muy frío, muy caliente y cualquier otra variación que tú puedas pensar. Por ejemplo, si hace mucho viento, si hay mucha tierra, si hay mucha polución, etcétera. Por ejemplo, para un personaje asmático, el vivir en un ambiente con mucho polvo le puede afectar. En el caso de un personaje que le guste el frío, bueno, puede estar, por ejemplo, en un congelador o en un refrigerador, su casa. Ahora, vamos a hablar de los habitantes de esta casa. Aquí digo humanos y animales, pero no es tan literal. Es para que te hagas una idea. Me refiero más bien a los seres conscientes y más racionales que estés manejando, ya sea humanos o no. Incluso puede ser al contrario. ¿A qué me refiero? Que en el segundo ramo me refiero a mascotas o seres con menos conciencia. Puede ser que los humanos justamente están siendo criados, no sé, por un perro, un extraterrestre, algún ser mitológico, etcétera. Esto también te va a ayudar un poquito a reconocer cuál es la familia con la que interactúa constantemente, ya sea que haya lazos sanguíneos o no, y las responsabilidades que tenga con ellos. Cosa que también te mencioné en el primer video de cómo crear un personaje, donde hablo de la ficha técnica del mismo, donde también explico de quién depende y a quién mantiene. Recuerda que esas mismas personas no tienen que tener su hogar en el mismo lugar. Puedes también hacer algo interesante diciendo que tal vez depende de sus padres, pero no viva con ellos, solamente le pase una pensión. Y del mismo modo puede ser que, no sé, dependa de su mascota y por eso viva en el mismo lugar, o la mascota no viva ahí, pero va a cuidarlo o va a acompañarlo, no sé.
tal vez porque la mascota lo que hace es conseguir la comida. Ahora, también podemos hablar de las habitaciones, los espacios privados para cada uno, o tal vez no sean espacios privados, pero hay espacios comunitarios como cocina, baño, tal vez una sala de juegos. Todo esto puede ser interesante, depende de lo que hagas. Por ejemplo, puedes imaginar la casa de los Simpsons, de hecho hay varios modelos de cómo está construida. Y bueno, dependiendo de lo que quieras expresar, van a una u otra habitación. Si tienes más dudas sobre esto, recuerda que tengo un video en la serie de cómo crear tu mundo, que también te dejaré en la descripción, donde hablo de cómo estructurar un edificio, tanto en sus funciones como en su parte física. Ahora, también incluye fichas de planeación de los mismos en esos videos. Esto es si es necesario para ti, si vas a ahondar más en ello. Si vas a hacerlo nada más como, bueno, algunos aspectos pequeños de ciertas partes de la narrativa, puedes únicamente enumerar esas habitaciones. Obviamente, en el caso de una casa más grande, que implica normalmente mejores condiciones económicas, van a tener más espacio. En el caso de, bueno, menores condiciones económicas y una casa más chica, va a haber menos habitaciones. También esto se va a ver más con los lujos y las carencias que esta casa tenga. Lujos y carencias es muy relativo a cualquier persona. Incluso de tu mundo podría ser un lujo el hecho de que tengan agua corriente o simplemente alguna ventana con acceso a la luz solar. Puede ser. Incluso si hablemos de madrigueras, tal vez un tragaluz es un lujo. En el caso de las carencias, volvemos a lo mismo, es muy subjetivo. Y puede ser que tal vez estés hablando que no tener piscina es una carencia para ellos, porque quizá es una especie de sirenas que viven en la tierra pero necesitan el agua. Entonces no puede estar en una piscina y tiene que arreglársela solamente con un balde de agua. Todo eso es válido y también nos puede hacer diferencias entre uno y otro personaje para poder acudir a la clásica variedad donde haya algún personaje que vive entre lujos, otro más o menos, otros con más carencias, etcétera. Vamos a otro aspecto que es la habitación propia del personaje. Esa me va a decir mucho del mismo. Eso lo vamos a ver más a profundidad en los videos de la psicología del personaje, que ya para esta fecha ya he subido algunos. ¿Y por qué? Porque nos va a decir sus gustos, la comodidad, tal vez a qué se dedica, etcétera. Si me vas a hablar de la habitación, es preferente que esa misma habitación, sobre todo si son medios gráficos como cómic, como animación, como ilustración, me presentes gráficamente varios detalles que me cuenten la historia. De hecho, incluso puedes contarme toda una historia con una sola habitación. También desconozco en este momento, si ya lo subiré más adelante, un video sobre cómo contar una historia con una ilustración. Ese te va a ser de mucha utilidad para entenderme mejor. Ahora, vamos a la comunidad donde vive tu personaje. Esto normalmente está relacionado a cómo vive el mismo personaje, aunque a veces puede haber diferencias, viviendo en una comunidad muy contrastante a su estilo de vida personal. Y bueno, tienes que saber cuál es su tipo. Hablamos de, no sé, una comuna tipo primitiva, donde era básicamente una manada. Puede ser una sociedad actual, puede ser quizá un grupo de forajidos, etcétera. Cualquier tipo de comunidad es válida. Y bueno, en ella es muy importante la relación interna. Cómo se llevan entre ellos, ya sea que choquen, que se lleven bien, o básicamente cada quien por su lado. Cada quien se dedica a lo que le corresponde, sin meterse con los demás, y quizá haya algún pleito entre vecinos, etcétera. Esto, bueno, incluso es muy usado para uno que otro chiste en historias donde no es tan importante los vecinos, pero sirve como un descanso humorístico. Por ejemplo, su pelea con un vecino o su queja hacia alguno,
o que alguno vaya a pedir un préstamo, etcétera. Y bueno, naturalmente el lugar donde se encuentra esta comunidad es básico. Naturalmente va a tener relación con el lugar en el que tú hayas decidido contar la historia por completo. Recuerda que también tengo un video donde ahondo más en ese aspecto. Ahora, esto en conjunto nos va a dar un panorama un tanto amplio del personaje. Sin embargo, es algo que estás trabajando de la mano con el mundo del mismo. Otro aspecto es la seguridad que esta maneja. Hablemos ya sea de policías, tal vez si las personas saben artes marciales o no, hay trampas para cazadores, hay algún medio de camuflaje, hay rejas en entradas, cualquier medio de seguridad, ya sea hecho por algún ente consciente, ente autónomo o por mismos objetos inanimados que se han presentado para ello. Entonces, todo esto es el sistema que tú vas a elegir, pero es importante que sepas los riesgos para que entiendas por qué es ese sistema de seguridad. Quizá el sistema de seguridad son un montón de trampas de oso alrededor. Y los riesgos, si lo pensamos de manera muy directa, podrían ser los osos, pero no necesariamente. Quizás esas trampas de osos son debido a que tal vez son otros animales o bestias más peligrosas que pueden quedar ahí. O quizá es más como un medio de evitar que el ganado o algo que tenga esta comunidad se escape de la comunidad. También es posible. O quizás es para defenderse de algún ladrón que se quiera robar sus recursos. Vamos entonces al por qué está en esta comunidad. Normalmente tiene que ver alguna elección o porque no le quedó de otra. Nació ahí o no fue su decisión, lo llevaron ahí. Es algo que te va a ser de mucha utilidad porque también puede tener que ver con los deseos del personaje. Por ejemplo, en el caso del Señor de los Anillos, Frodo, su comunidad original era la aldea, porque ahí nació. Pero él quería conocer más al oír de aventuras, quería salir de ahí, quería conocer otros lugares, igual que Bilbo Bolsón, cuando después de haber tenido toda su aventura y haber vivido un largo tiempo en la aldea. También puede ser a partir de que los personajes se hayan mudado de un lugar a otro. Algo que por ejemplo es muy común en ciertas historias de anime donde llega un nuevo personaje del extranjero y tiene algunas costumbres diferentes. Vive en esa comunidad, pero hay algunos contrastes culturales, ya sea que se hagan como drama o solamente como un chiste adorable. Y también de repente se usan detalles como su forma de hablar o que le enseñen cómo vivir ahí por esa mudanza. Vamos a otro que es la educación financiera de tu personaje. Esa va a ser la principal, que nos va a indicar cómo se va a desarrollar personalmente, ya sea que se quede en el estado actual que tú me presentaste o vaya a más o a menos, en ambos sentidos, tanto positivo como negativo. Y puede que en algunas cosas mejore y en otras empeore. También es algo válido. Y la educación financiera es justamente los conocimientos, la educación que tiene de cómo manejar su dinero, invertir, ahorrar, despilfarrar, el equilibrio para ellos, qué también sabe hacer negocios, qué también sabe hacerlo crecer o qué tanto lo gasta y qué medios usa para eso. Todo eso le va a permitir crecer, incluso si es un personaje que simplemente sabe que hay que trabajar duro para salir adelante. Todo eso me va a permitir, aunque nosotros no lo detallemos, como en muchos aspectos que te digo, no hay necesidad de detallarlo, solamente con unas pocas palabras que nosotros entendamos, ya podemos hacer que sea lógico que poco a poco, si el personaje solamente sabemos que tiene trabajos de medio tiempo, por ejemplo, y cada vez tiene un poquito más de cosas, tal vez tiene deudas, pero bueno, están más o menos manejables y entonces sabemos que sí es una deuda muy grande, pero bueno, va a tardar tiempo en generarse otra deuda, por lo mientras la mantiene estable.
estos aspectos, con poco que digamos nosotros nos va a servir. Por ejemplo, en un anime llamado Machikado Masoku, solo sabemos que un personaje, a partir de que empieza a tener trabajos de medio tiempo, bueno, empieza a tener las posibilidades, por ejemplo, comprarse un celular caro, pero no vemos más gastos que hace en ese tiempo, más que aportar un poco a su familia. Entonces, en otros momentos nos dice que constantemente está en trabajos de medio tiempo, lo cual ya nos dice que bueno, está juntando dinero, no es mucho, pero como no tiene tantos gastos, bueno, es creíble. Ahora, vamos a hablar de un detalle que no se suele decir mucho, pero es bastante interesante el saber qué tanto viaja un personaje. ¿Por qué? Porque sus vacaciones, el que cuente a dónde va, lo que hace, o quizá no son vacaciones, pero viaja mucho por trabajo. Eso puede hacernos tanto varias historias basadas justamente en los puros viajes, como permitir que en dado momento que necesitemos apartar a algún personaje de la escena, pues no sea muy fácil encontrar dónde separarlo. O también en dados momentos que necesitemos llevarlo a X lugar, podemos usar nuestros viajes como una motivación para jalar a ese personaje a donde queremos. Y para que eso sea lógico, bueno, debemos saber la frecuencia para saber dónde agregar esos desplazamientos, el motivo por el que los va a hacer para poder causar algo que en la historia lo motive a ello, y obviamente la lejanía, ya que no es tan fácil que algunos personajes, si nosotros lo tenemos con una educación financiera mala, no tiene buenas condiciones económicas, va a ser más difícil que lo desplazamos lejos, al menos de que otro personaje se haga cargo de esos gastos. Y si este personaje nunca va a viajar cerca porque detesta donde vive y si va a salir para irse a un país de distancia, también va a ser más difícil y tenemos que justificar que no se vaya tan lejos. Principalmente, una vez más, por intervención de otro personaje y no por propia voluntad. Y bueno, recuerda una vez más que me ayudas bastante si este material te fue de utilidad, dándole like, compartiendo, comentando todas tus dudas, tus aportaciones, mando saludos a todos aquellos que dan algún dato nuevo o solicitan algún nuevo video. Recuerda que yo soy Walmath y nosotros nos vemos en la siguiente clase.